Continuando con el desarrollo de la unidad, cuando hablamos de las obligaciones de dar moneda extranjera, el originario artículo 617 determinaba que las obligaciones de dar obligaciones en moneda extranjera, equivalen a dar cantidades de cosa cierta. Moneda extranjera equivalente a cosa. El deudor, obviamente, tenía el derecho a la conversión. El acreedor no podía exigir la moneda pactada y funcionaba en realidad la moneda extranjera como una cláusula de ajuste. Excepcionalmente, se podía inferir que la especie pactada era considerada cosa o mercancía. Bueno, según la ley de convertibilidad, que ya hemos mencionado antes, la 23.928, el artículo 617 queda modificado, ya que cuando se habla de moneda que no sea de curso legal, la obligación es considerada de dar suma de dinero. ¿Pero por qué? Esta nueva interpretación respondía al sistema bimonetario. Es decir, se suprime ahora el derecho de conversión, una cuestión obvia, porque tenemos un peso, un dólar equivalente, y los intereses moratorios se deben en caso de incumplimiento. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, se vuelve al sistema anterior a la ley 23.928. Es decir, cuando nosotros hablamos de la obligación de dar moneda, eh, extranjera, se debe la especie que se había comprometido, pero existe la posibilidad de que el deudor entregue su equivalente en moneda de curso legal. O sea, la obligación de moneda extranjera equivale a obligación de cosa. El deudor tiene la prerrogativa de entregar el equivalente en moneda nacional. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando ahora de la moneda extranjera en el depósito bancario o el contrato de mutuo, esta facultad de conversión no existe. En el contrato de mutuo, el depositante que transfirió al depositario, al banco depositario, la moneda extranjera, ahora tiene la obligación de devolver la misma especie a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término o preaviso convencionalmente previsto. El otro tema que corresponde a las obligaciones dinerarias es el denominado interés. Bueno, ¿qué son los intereses? Los intereses serían los aumentos de las deudas pecuniarias que devengan en forma paulatina durante un tiempo dado, sea como precio por el uso del dinero ajeno o como indemnización por el retardo en el cumplimiento de la obligación dineraria. Es decir, el interés es la ganancia que tiene el valor del dinero. Son accesorios al capital. Estos, de esta afirmación, ¿no es cierto?,
se derivan varias consecuencias. Si el acreedor recibe un capital sin hacer reserva de los intereses, los mismos quedan extinguidos, el pago del crédito no es íntegro si no se pagan los intereses adeudados, son de carácter periódico y se determinan en porcentuales. 5% anual, 6% anual, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué podríamos decir respecto de los intereses? Acá tenemos un cuadro descriptivo de la noción jurídica de interés y nosotros vemos en el vértice, primero, el principio de libertad, es decir, se pactan por acuerdo de partes. Segundo, el principio del anatocismo, es decir, interés del interés, no está vigente salvo que sí exista un pacto expreso entre las partes y un principio que es fundamental son las facultades judiciales de morigeración. Finalmente, basado en el principio de la libertad al momento de pactar los intereses, tenemos tres tipos de intereses: el interés compensatorio, el interés moratorio y el interés punitorio. Bien, principio de libertad. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre deudor y acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. En los contratos bancarios, ¿no es cierto?, el incumplimiento del interés supone una sanción. Cuando nosotros hablamos de las relaciones de consumo, el interés también es una sanción y existe el principio de morigeración del artículo 771. Bueno, contenido. Límites a la libertad, ¿no es cierto?, en el contrato bancario. El contrato debe especificar la tasa de interés y cualquier precio, gasto, comisión y otras condiciones económicas a cargo del cliente. Si no está determinada la tasa de interés, se aplica la tasa nominal mínima y máxima, respectivamente, para las operaciones activas y pasivas promedio del sistema publicado por el Banco Central de la República Argentina. Esto para que se comprenda claramente esta norma, que es de aplicación cotidiana, en los contratos perfectamente puede estar establecida la tasa de interés que se va a aplicar, y si se hubiera omitido, la tasa de interés es la tasa activa o pasiva que establece el Banco Central para las operaciones de descuento de documentos a la fecha del desembolso o a la fecha de imposición del interés. Las cláusulas de remisión a los usos para la determinación de las tasas de interés y otros precios o condiciones se tienen por no escritas. O sea que tenemos dos posibilidades. O bien se aplica la tasa pactada o bien se aplica la tasa de descuento de operaciones que establece el Banco Central, sea tanto tasa activa o tasa pasiva. Intereses compensatorios, moratorios y punitorios. ¿Cuáles son las normas? Bueno, en el caso del interés compensatorio, el artículo 777 que consagra el principio de libertad. En el caso del interés moratorio, el artículo 778, y en el caso del interés punitorio, el artículo 779. En el caso de los intereses compensatorios, estos pueden tener su origen en la voluntad establecida por las partes, pueden tener su origen en una disposición legal,
eventualmente en los usos, o bien aquellos que tienen su origen en la disposición judicial. En el caso del artículo 768 que establece los intereses moratorios, estos son de carácter voluntario, de carácter legal, o bien los que establezca el Banco Central, y los intereses punitorios se rigen por las normas de la cláusula penal. Entonces ahora vamos a comenzar a ver el anatocismo. El anatocismo es justamente el interés del interés. En principio, el interés del interés no se debe, salvo aquellas situaciones que la ley expresamente lo admite, como estamos viendo acá la norma, específicamente, la cláusula que acumula, que permite o que autoriza la acumulación de los intereses al capital con la periodicidad que nunca sea inferior a 6 meses, es una de las situaciones, la obligación que se demanda judicialmente desde la fecha de la notificación de la demanda, es decir, es aquella situación en la que yo inicio la acción judicial y he hecho una liquidación de capital más intereses, bueno, después al momento de la sentencia, nuevamente volveré a realizar una actualización de capital e intereses y las situaciones que legalmente prevean la acumulación. Es importante tener en cuenta que tanto en los intereses compensatorios, en los intereses moratorios, que son aquellos que se devengan frente al incumplimiento injustificado del deudor, o en los intereses, los intereses punitorios que se rigen por las normas de la cláusula penal, que ya lo hemos visto con anterioridad, existe la posibilidad de la revisión judicial para que sean reducidos cuando la capitalización de intereses excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para los deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación, es decir, las facultades de morigeración. Obviamente, cuando el deudor ha pagado de modo excesivo, ejercida la morigeración judicial, entonces el excedente se imputa al pago de capital. Muy bien. Deudas de valor y deudas de dinero. Hemos hablado de la cuantificación del valor y podríamos decir que en realidad el valor es un quid, mientras que el dinero es un quantum. Esto, cuando nosotros hablamos de la deuda de valor, hacemos referencia a un contenido, como por ejemplo el deber del alimento, mientras que cuando hablamos del quantum, hacemos referencia específicamente al contenido o extensión económica que tiene ese valor. Es decir, la representación de la obligación dineraria del alimento en un mes determinado. Bueno, las obligaciones de dar dinero, que ya las hemos mencionado antes, ¿verdad? Suponen una cantidad determinada o determinable, y cuando esa obligación es en moneda extranjera, recordar la facultad que tiene el deudor de entregar el equivalente en moneda de curso legal.
Muy bien. Comenzamos entonces ahora, ya terminada esa primera parte que es un poco tediosa, comenzamos ahora con las obligaciones de hacer y de no hacer. Las obligaciones de hacer suponen la exteriorización de una conducta por parte del deudor y es objeto, el hacer, de numerosos contratos, incluso en los casos de la colaboración empresaria, eh, que son muy importantes, ¿verdad? En, en el tráfico jurídico. Bien, ¿cómo los podemos clasificar a este hacer? Primero, podemos hablar de prestaciones fungibles, es decir, aquellas prestaciones en las que yo puedo sustituir la conducta que realiza un deudor por la conducta que realice otro deudor. Supongamos el caso del electricista, que debe realizar una reparación de un enchufe. Bueno, es obvio que yo puedo reemplazar la conducta de un deudor o la actividad de un electricista por otro. En otros casos, no existirá esa fungibilidad porque, por ejemplo, de acuerdo a la naturaleza de la obligación, la prestación que debe el deudor, la conducta que debe el deudor es insustituible. La realización de una obra. Cuando nosotros hablamos de la obligación fungible, perfectamente podemos estar hablando de una obligación de medio o de una obligación de resultado. La situación del médico. El médico que trata al paciente debe comprometer la idoneidad y la diligencia con relación al paciente, es decir, en la evaluación del paciente, el tratamiento del paciente, etc. Nunca puede asegurar el resultado que el paciente se va a curar. En otros casos, lo que se debe es específicamente el resultado con prescindencia de la conducta del deudor. Supongamos el caso del estudio jurídico que se compromete a cobrar las deudas incobrables, de deudores incobrables. Ahí no interesa el tipo de actividad que se haya realizado, sino el resultado comprometido. Bueno, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de las obligaciones de hacer, la sustitución del deudor supone la extinción de la obligación. En otros casos, cuando nosotros hablamos de las obligaciones de hacer, podemos referirnos a la conducta propiamente dicha o a la obra, el resultado en una cosa. Para poner un ejemplo de esta categoría, yo puedo hablar de la ejecución de una obra, la realiza el ingeniero, pero en sí la materialización de ese hacer es el edificio. O podemos hablar de la prestación laboral, donde la fuerza laborativa se pone a disposición del factor o empleador todos los días y en determinadas condiciones. En otros casos, podemos hablar del medio o del resultado, lo he mencionado recién, medio, yo simplemente comprometo la idoneidad de los actos que realizo, resultado, con independencia de los actos que realizo, yo estoy asegurando el resultado prometido. En otros casos, el hacer es una prestación instantánea o de carácter permanente. Y finalmente tenemos las prestaciones que son convencionales o legales. El hacer convencional, cualquiera de las anteriores, contrato de locación de servicio. La prestación legal,
cuando es impuesta por voluntad de la ley. Supongamos la obligación de pagar alimentos. Muy bien. Concepto.